lees su currículo, com, com seus muito, pero muito nutridos números, não seria de todo descritivo de sua trajetória, nem seria de todo justo com ele. Assim que eu vou tentar apresentá-lo baseado em três palavras: inquieto, ousado e eclético. Hizo su doutorado em física na Universidade de La Plata e um pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Aí se tornou professor, foi aí que eu conheci, em la dicha física dura, com Mosbao, em instalação de Aloysio Moria, e por aí vai. Pero Gerardo era inquieto, é inquieto. E se foi à Espanha, à Universidade de Saragossa, com a beca Ramón y Cajal. Aí cambiou de área de trabalho, era ousado, se tornou professor e criou um grupo. Quando eu vi em Saragossa, já o encontrei sintetizando nanopartículas e medindo hipertermia em uma equipe que estava desarrollando. Equipo este que foi a base de uma empresa de tecnologia exitosa depois. Cultivou célula, les meteu nanopartícula e las levou ao Eletrimam. E com diversos trabalhos nessa linha, muito importantes em hipertermia, se tornou um referente em esse tema. E já que estava, estudou até regeneração de nervios. Assim que sim, Gerardo é muito eclético. Gerardo também poderia ter quedado neste cômodo lugar, pero é inquieto. E hoje nos falará sobre sua nova linha de trabalho, sobre nanozymes, por lo qual lhe otorgaram um Grant Prize de colaboração recentemente. Goya, será um prazer escucharte. Bueno, muchas gracias, Enio, por la introducción excesiva. Bueno, entonces, de lo que les voy a hablar es, como dijo Enio, de una cosa que es un tema, digamos, que es la relación catalítica o perdón, enzimática, digamos, o mimético-enzimática de las nanopartículas, en particular nanopartículas magnéticas. Y esto es en relación a que, bueno, tenemos, como dijo Enio, un proyecto donde participa el laboratorio que está, digamos, generando esta serie de seminarios. Entonces, bueno, me pidieron que hablara de eso, y es un proyecto que está aprobado, pero por esto de la pandemia hemos tenido que posponerlo, digamos, un par de veces, su inicio efectivo, de modo que, bueno, ya deberíamos estar ya trabajando a full sobre este tema. Sin embargo, por esto de la COVID, estamos, digamos, en los estados preliminares y todavía sin esta conexión que permite el marco del proyecto común, ¿no? Les voy a hablar un poco de la estructura de este proyecto, pero en principio lo que voy a contar no van a ser entonces datos de esos datos duros que a mí me gusta describir, sino la contextualización de esta idea que hemos tenido, que, bueno, que surgió justamente cuando voy a esa usina de ideas que es allá el centro atómico, y realmente uno sale con la cabeza absolutamente rebosando de ideas, de cosas nuevas, y en fin, es muy, muy estimulante. Entonces, Puedes esa va a compartir ser tu un poco... pantalla cuando gustes, Gerardo. Ah, pensé que ya estaba, ok. Vuelvo a mostrar. A ver si aparece. Aquí está. ¿Se ve? Se ve bien, Gerardo, sí. Vale, perfecto. Yo no la veo aquí porque estoy en una sola pantalla. Bueno, entonces, como les decía, hablando de esto, sé que aquí Estamos viendo, habrá... no estamos viendo la presentación, estamos viendo Ah, no el están Meet. viendo la presentación. Y sin embargo, acá me dice que estoy... ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale. Decía, sé que aquí habrá biólogos y gente del lado bio, a los cuales les pido un manto de piedad. Pero bueno, esto tiene que ver con esta área, con esta interfase, y por eso quería, como también hay gente de materia condensada y de física, como que puede haber de otras, una serie de conceptos muy básicos, muy rápidamente iniciales, para ponernos en contexto. El primero, bueno, que es la catálisis, ¿no? Que la catálisis, una reacción catalítica, digamos, lo que nos interesa a nosotros de una reacción catalítica es el tema de, bueno, el catalizador, justamente, que es el objeto, digamos,
molécula o sistema que, digamos, ayuda a realizar o acelera la cinética de una reacción sin consumirse, digamos, en ella. Entonces, uno de los ejemplos clásicos que pueden ver en YouTube, un montón de gente haciendo esto, porque es muy vistosa la reacción, es tirar dióxido de manganeso en peróxido de hidrógeno en agua oxigenada y ver la generación de oxígeno en un frasco. Bueno, pero esto es, por supuesto, es todo un mundo, es un área gigantesca de la catálisis. Por eso yo quería simplemente ir centrando los conceptos que después nosotros vamos a tratar, que tienen que ver con esto que llamamos nanoenzimas o nanocimas. Y bueno, en principio distinguir dos tipos de catálisis. La primera es la catálisis homogénea, que es la que nos interesa cuando el catalizador y reactivo, ambos están en la misma fase. En sistemas biológicos es una fase acuosa, digamos. Entonces las catálisis de las que vamos a hablar son homogéneas, diferenciándose de las heterogéneas, como puede ser una reacción sobre una superficie sólida, ¿no?, por un sistema gaseoso. Entonces, las enzimas son catalizadores homogéneos en general, y casi todas las enzimas, si no todas, son proteínas. Esa es la unidad, digamos, que nosotros trataremos de, en este caso, simular, ¿no?, con nuestros sistemas de materia condensada. Entonces, lo que hace una enzima, digamos, como decía, participa en la reacción, simplemente pegándose al reactivo, que ya se llama sustrato en esta nomenclatura, y bajando lo que se llama la energía libre, esta barrera de energía libre para que la reacción tenga lugar. La reacción es termodinámicamente favorable, pero como, digamos, puede que sea muy lenta, y en general las reacciones que interesan lo serían sin la participación de catalizadores, el catalizador lo que hace es genera, ¿cómo se dice? No sé si ustedes pueden ver el mouse, o yo podría poner, sí, Pointer Options, aquí enlace. Aquí, genera compuestos, digamos, o unidades compuestas de la enzima con el sustrato, que baja la barrera de energía. Por lo tanto, cinéticamente, digamos, esta reacción, que puede tardar años, pasa a tardar minutos o segundos o menos. Entonces, hay diferentes tipos de reacciones, de primer orden, de segundo orden, etc. El número es enorme, dependiendo de, básicamente, a qué es proporcional esa velocidad de reacción. Esa es una manera de verlo. Tenemos una dependencia de esa velocidad, digamos, con concentración de sustrato o de productos. Y aquí en esta tabla yo quería mostrarles cómo algunas reacciones, digamos, con el catalizador se aceleran, reacciones que normalmente tardarían incluso millones de años, pasan a ocurrir, digamos, en, como dije antes, segundos, ¿no? Esto es por el hecho de disminuir esa energía libre que tiene, esa barrera de energía libre que tiene que atravesar la reacción o, digamos, el compuesto sustrato-producto, ¿no? Bueno, entonces, las enzimas, que como dije son proteínas, las proteínas son moléculas biológicamente que han sufrido, digamos, toda una evolución a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, y son complejas, son sistemas muy complejos, que básicamente tienen estructura primaria, secundaria, terciaria, y esa estructura es fundamental, digamos, para el ensamblado de lo que llamamos las unidades sustrato-catalizador, en este caso sustrato-enzima, para generar el producto, ¿no? Y toda esta parte morfológica es una parte que, bueno, cuando uno tiene en mente, y acá está la idea que nosotros tenemos, ¿no? Esto sería, por ejemplo, el caso de una proteína cualquiera, que es una enzima. Ustedes pueden ver aquí que hay un sitio que muchas veces, ese sitio activo, que es el sitio donde el sustrato va a entrar para cambiar, digamos, para disminuir, formar este producto intermedio antes de ser el producto final, donde va a interactuar con el catalizador, en este caso con la enzima. Es un lugar que tiene una estructura muy definida, tiene una topología muy definida, y todo esto viene rodeado, digamos, de
todo el resto de la estructura de la enzima, ¿verdad? Estos sitios activos en general tienen un metal de transición. En general, no siempre, pero bueno, hay muchos metales de transición. Cada enzima, digamos, que realiza alguna propiedad tiene su metal de transición. Hay enzimas que tienen más de un metal de transición y hay, digamos, varias enzimas diferentes que usan el mismo metal. O sea, hay una relación que no es bionívoca ni mucho menos entre este metal de transición que hace de sitio activo y el resto de la proteína. Bueno, con esta idea en mente, digamos, lo que nosotros, el concepto de la nanocima, para ponerlo, vamos ya sobre la mesa, es el siguiente. Nosotros tenemos materiales nanoestructurados, y acá estoy mostrando el ejemplo más sencillo tal vez de todos, que es una nanopartícula. La nanopartícula pues tendrá su superficie, tendrá átomos en esa superficie, y en este caso, bueno, esta es una fotografía de alta resolución, digamos, de una ferrita, de un material de esta estructura que es M, hierro 2, oxígeno 4, y la idea, digamos, es que esta partícula puede actuar, y de hecho, bueno, ya se sabe que actúa, como catalizador de ciertas reacciones, por el hecho de tener los mismos metales, ¿no? Activos, digamos, o en la interfase con el medio líquido. Entonces, la idea de la nanocima es ver cómo se simula la actividad catalítica. Por supuesto, ya se pueden ir dando cuenta que, en este caso, la simplicidad topológica de una nanopartícula está a años luz de la complejidad topológica de una proteína, ¿no? Entonces, si bien hay propiedades que se han visto que son similares, propiedades catalizadoras de materiales nanoestructurados con enzimas, la especificidad está muy lejos de ser la misma, y además las reacciones que son, ¿cómo decirlo?, no lineales en ese caso, el hecho de que haya un feedback, una realimentación entre distintos reactivos y productos, está mucho más controlado en el caso de las enzimas biológicas por una cuestión evolutiva, que en el caso incipiente, que recién está comenzando a estudiarse, de las nanocimas. Bueno, este es el concepto, así rápidamente, muy a vuelo de pájaro, de lo que nosotros tenemos en mente que queremos estudiar, que son las nanocimas. Ahora bien, el otro concepto que quería mostrar antes de ir un poquito más a fondo, digamos, es que nosotros vamos a estar interesados en lo que llamamos especies reactivas de oxígeno. Entonces, el oxígeno acá tiene un rol que es fundamental. Y esto tiene que ver con, bueno, la vida en la Tierra, porque vamos a analizar estos efectos en sistemas biológicos. Nuestro interés está en ir para el lado de los efectos catalizadores de las nanocimas, que hay otras áreas donde se pueden aplicar, por supuesto, pero nuestro interés está en los sistemas biológicos. Por lo tanto, el oxígeno, que es, digamos, es el elemento que usaron los seres vivos para evolucionar, para encontrar en esta molécula una fuente de energía muy, muy eficiente, a través de un sistema, digamos, metabólico, celular, etcétera, etcétera, que básicamente se reduce a un transporte de electrones, ¿no?, de una molécula a otra, de una molécula a varias, etcétera, para ensamblar los componentes fundamentales, digamos, de los seres vivos. Entonces, bueno, ya sabemos, se sabe que en las mitocondrias existe lo que se llama la fosforilación oxidativa, y que hay un montón de procesos, digamos, esto dicho por un físico claramente, que son los básicos, digamos, para la generación y el almacenamiento de la energía a partir de esta molécula. O sea, la utilización y el control, digamos, de esta energía por parte de organismos celulares. Sin embargo, el oxígeno, digamos, es tóxico para los seres vivos también. Entonces, es mutagénico, podría, digamos, prender fuego, me sale, bueno, para incendiar o transferir su energía más violentamente a los tejidos vivos y quemarlos, etc. Hay un montón de causas que son termodinámicamente posibles y que, sin embargo, los organismos se han adaptado, digamos, a manejar. Entonces, este otro punto del oxígeno nos pone en una situación donde, si bien es nuestra fuente de energía, la básica para nosotros como organismos aeróbicos, es un elemento que tenemos que saber manejar, tenemos que haber aprendido a manejar. Y esto
ha ocurrido, digamos, bueno, teorías hay muchas, pero se supone que en este gráfico, digamos, yo intentaba, no es el mejor gráfico de todos, pero bueno, aquí se muestra en la evolución de lo que es la vida de la Tierra desde hace 4.500 millones de años hasta hoy, este periodo que ocurrió aproximadamente hace 2.500 millones de años, que es lo que se llama el evento de la gran oxidación, algo así, que es cuando, en teoría, digamos, surgen o empiezan a surgir organismos aeróbicos a partir de los anaeróbicos, que fueron los primordiales, y empieza a subir la presión parcial, digamos, o el contenido de oxígeno en la atmósfera. Bien, a partir de esto, entonces, hay una serie de modificaciones en los organismos vivos, y en el medio aquí pueden ver ustedes una zona que se llama el Boring Billion, que es una cosa interesante, que parece ser que son 1.000 millones de años donde aparentemente no había pasado nada, evolutivamente hablando, ni geológicamente hablando, sobre todo. Entonces, bueno, después al final voy a hacer un breve comentario sobre esto. Y esto tiene que ver entonces con que en esta parte de aquí, en esta gran oxidación, evento de gran oxidación, es cuando surgen los primeros organismos aeróbicos para aumentar la cantidad de oxígeno. Bien, en ese Boring Billion, aparentemente en 1.000 millones de años no pasaba nada evolutivamente tampoco. Ahora, sin embargo, se tiende a pensar, digamos, hay gente que está proponiendo, que ese periodo es, digamos, han pasado cosas y muy relevantes, y una de ellas, que es la que nos interesa a nosotros, es la gestión, digamos, evolutiva, la evolución, mejor dicho, de la gestión de esta molécula nueva, esta molécula de oxígeno, con todas esas especies reactivas que en teoría son tóxicas. Entonces, bueno, vamos a ver qué tiene que ver eso, digamos, con lo que nosotros queremos hacer. Entonces, como dice acá, los organismos anaeróbicos de hoy son descendientes de los anteriores, pero a nosotros nos van a interesar básicamente los aeróbicos. Y estos organismos aeróbicos, como nosotros, han tenido que desarrollar también, no solo defensas, sino han tenido que adaptarse a cumplir otras funciones con estas moléculas en el medio. Entonces, algunos han muerto en el camino, evolutivamente hablando eso es lo que siempre pasa, pero otros han aprendido a gestionar estas especies del oxígeno, todas las moléculas, digamos, que se producen a consecuencia de la presión parcial de oxígeno que tenemos alrededor. Bien, entonces, dicho esto, algunas cosas con las que yo por lo menos me he topado, que parecía, no conocía de antemano, digamos, mientras estábamos hablando de estas cosas, mientras estábamos generando el proyecto. Bueno, uno es que la toxicidad del oxígeno se conocía desde hace mucho, mucho en plantas, animales, en todo tipo de organismos vivos, aunque la solubilidad del oxígeno, bueno, en agua de mar en este caso, pero la solubilidad en general en agua dulce, en agua milicu también, es relativamente baja. O sea, no era que el oxígeno era una molécula ultrasoluble y había que gestionar grandes concentraciones de oxígeno en el medio celular. Este es otro dato que puede ser interesante. Además, bueno, el oxígeno se relaciona también con lo que se llama el envejecimiento celular, y eso, bueno, ha dado lugar a toda una serie de mitos urbanos, digamos, sobre si nos oxidamos, envejecemos, y si nos oxidamos, morimos más rápido, etcétera, etcétera. Bien, entonces, como decía acá, ¿qué es lo que produce los efectos tóxicos del oxígeno? Entonces, las primeras hipótesis decían que el oxígeno lo que hacía era inhibir las enzimas, justamente, de alguna forma. Sin embargo, cuando, digamos, se hicieron ensayos de laboratorio, lo que se observaba era que esa inactivación generada por el oxígeno no era suficiente como para explicar la toxicidad a la que, digamos, sometían, por ejemplo, a bacterias a presiones hiperbáricas. La toxicidad era mucho más violenta, digamos, y mucho más veloz de lo que este mecanismo de bloqueo enzimático parecía sugerir. Entonces, la propuesta en 1954 de Rebecca Gershman, y bueno, Dan Gilbert en este caso, fue que en realidad los efectos dañinos del oxígeno
son debidos a estas cosas, y acá es donde quería llegar, que son los radicales de oxígeno. Los radicales de oxígeno, entonces, eran el objeto o el origen de esa toxicidad. Bueno, y acá hay un ejemplo simple para que ustedes lo tengan en mente. La síntesis de valina, por ejemplo, en Escherichia coli, se inhibe por esta enzima. Las enzimas tienen unos nombres que la verdad que son, para un físico, son tremendos. Dihidroxiácido dehidratase, debe tener alguna traducción. Pero lo que la inactiva, en realidad, ahora ya se sabe, no es el oxígeno, sino el aumento de uno de estos radicales que se generan cuando el oxígeno está presente, que es el radical superóxido. Ahora bien, como vamos a ver después, el oxígeno también es un radical, según la definición más convencional. Entonces, no era obvio, digamos, no era fácil separar los efectos de oxígeno de los iones superóxidos en los medios biológicos. Yo me topé también con esta investigadora, Rebecca Gershman, no la conocía y me llamó la atención porque, según esto estaba en un libro, bueno, también está en Wikipedia, era argentina, nació en Carlos Casares, fue alumna de Hussey y estuvo mencionada, estuvo nominada, no sé si habrá llegado a estar, pero estuvo, digamos, mencionada para el premio Nobel de Fisiología y Medicina. No sé las razones por las que no se lo han dado, pero hubiéramos tenido en Argentina otro premio Nobel de Fisiología y Medicina de la escuela de Hussey, nada menos, ¿no? Y el paper seminal, digamos, donde ella propone esta equivalencia, y vamos a ver por qué, ella propone una similitud, un paralelismo entre la toxicidad por radiación rayos X, y el exceso de oxígeno, ¿no? El envenenamiento de oxígeno sería. Esta es la primera vez que se reporta, que se propone, mejor dicho, más que se reporta, y bueno, la historia de esto está muy bien contada por ella misma, de cómo fue todo el proceso. Después vamos a ver que tiene sentido que haya sido el paralelismo con la radiación de rayos X, porque esto provoca lo que se llama una fisión homolítica de las moléculas de agua y generan los radicales. Bueno, pero esto lo veremos en un rato. Entonces, si la toxicidad se genera por los radicales libres, a mí me interesaba ver qué son los radicales libres. Entonces, una de las definiciones para eliminar malos entendidos es que un radical es cualquier especie capaz de una existencia independiente que contiene uno o varios electrones desapareados. Eso es una definición bastante simple, bastante sencilla. Y en este contexto, entonces, un radical libre es el hidrógeno. El hidrógeno atómico sería uno de ellos. Y desde el punto de vista magnético, que también nos interesa porque nuestro trabajo tiene que ver con partículas magnéticas, estos materiales son paramagnéticos, al tener electrones desapareados, ¿verdad? Entonces, un ejemplo que a mí me pareció muy ilustrativo es el ejemplo del agua, ¿no? Tenemos el ejemplo, el agua está, digamos, en absolutamente todos los medios biológicos. Tenemos dos enlaces covalentes, y aquí entonces tenemos dos posibilidades, digamos, de reacción. La ionización estándar del agua, que se genera el protón, digamos, y el oxidrilo. Ninguno de estos es radical libre, ninguno de estos tiene un electrón desapareado. Pero, por ejemplo, por radiación, como decía, radiación X, uno puede generar lo que se llama radiólisis, donde estos enlaces, digamos, se parten, y cada uno de estos átomos de hidrógeno y el OH se quedan con su electrón, o con un electrón del enlace covalente. Entonces, estos dos son radicales libres, porque contienen electrones desapareados, ¿no? Y no tienen, digamos, nada que ver en algún aspecto con los otros dos, aunque se escriban igual, que son el protón y el oxidrilo, ¿no? Y hay incluso confusión en la literatura, que eso puede despistar bastante, entre lo que es el ion, no es el ion, perdón, la unidad hidroxilo, que es el radical libre, que es OH, pero para indicar que es un radical libre se le pone un circulito aquí arriba, algunos lo ponen del lado izquierdo para separarlo de la carga, y el más común, el ion hidróxido, en este caso, ¿no? Bien, entonces, el oxígeno tiene varios radicales libres, de acuerdo, saliendo del oxígeno molecular, que es un radical también,
¿Por qué? Porque tiene un electrón desapareado. Si le vamos agregando electrones, como se ve acá, tenemos lo que se llama el ion superóxido, que es un radical, el peróxido, que digamos, genera el agua oxigenada en este caso, el hidroxilo y al final el hidróxido protonado, ya el agua. Y esto, bueno, por supuesto, para saber si son radicales o no, uno tiene que ir a ver su estructura electrónica y ver si tienen, por ejemplo, tenemos el oxígeno en estado singlete, por ejemplo, que no tiene electrones desapareados, tenemos el estado base del oxígeno, y así siguiendo, ¿no? O uno puede usar la notación de Lewis aquí, con todos los puntitos indicando los electrones, para ver cuál es si el superóxido, que es un radical, es un anión, es un cation o es neutro, y así siguiendo con todas. Esta es la nomenclatura, digamos, básica que uno se va a encontrar cuando se enfrenta a los radicales libres. Entonces, las especies reactivas de oxígeno son especies derivadas del oxígeno que son más reactivas de oxígeno. Esas son las ROS, digamos, que llamamos las especies reactivas de oxígeno. Es decir, es una definición comparativa. Una especie de oxígeno es una especie reactiva de oxígeno si es más reactiva que el oxígeno molecular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del superóxido, que es este ion que está aquí, cuando yo le entrego un electrón a la molécula de oxígeno, pues entra en uno de los orbitales antienlazantes, etcétera, y me queda un radical. Pero tiene un solo electrón desapareado, digamos, entonces el superóxido sería menos radical que el oxígeno, así que en la nomenclatura puede haber confusión. Por lo tanto, digamos, este cartelito aquí naranja es otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que todos los radicales del oxígeno son ROS, pero no todas las especies reactivas son radicales. O sea, especies reactivas pueden ser cualquiera. Bueno, entonces con esta definición de especies reactivas de oxígeno, que es lo que uno se encuentra en la literatura, me dice, bueno, ¿y por qué son dañinas las especies reactivas? Pues las especies reactivas son dañinas por muchos motivos, especies reactivas de oxígeno, a veces voy a decir reactivas sin oxígeno, pero uno de los motivos más relacionado con la parte estructural tiene que ver con la reacción que se produce en las capas bilipídicas de los sistemas biológicos, membrana celular, membrana mitocondrial, lisosomas, cualquier otra membrana lipídica o bilipídica que haya por ahí. Las especies reactivas del oxígeno provocan lo que se llama la peroxidación lipídica, que es, digamos, un ataque a la cadena del lípido, la cadena carbonada, generando, digamos, una serie de reacciones dependiendo de lo que tengamos en el medio, no solo intracelular, sino intraorganela también puede ser, si hay metales de transición, si no los hay, etc. Pero el esquema básico, digamos, o el punto esencial acá es que en estas cadenas, cuando no están saturadas, estas especies reactivas lo que hacen es, pues rompen los enlaces, generan radicales como el hidroxilo o el perhidroxilo, en este caso, y esto afecta varias propiedades mecánicas y funcionales y metabólicas de las membranas, que incrementan la rigidez, que decrecen la actividad, como se dice, de transporte a través de la membrana, la permeabilidad, etcétera, etcétera. O sea que ese es uno de los daños, pero como digo, hay otros, hay, digamos, la inhibición de enzimas, por otro lado, que también ocurre, y, bueno, como todo en los sistemas biológicos, altamente complejo, realimentado y no lineal. Nosotros nos vamos a centrar en, digamos, una especie de ubicación geográfica del daño que hacen las especies reactivas de oxígeno, las distintas que haya por ahí. Hay especies reactivas también de nitrógeno y de otros elementos. Especies reactivas, como digo, son aquellas que vayan a, digamos, tener una actividad en ese sentido metabólica o de óxido reducción, en este caso no es metabólica, más intensa que la molécula original, más activa. Bueno, entonces nosotros no vamos a centrarnos solo en el oxígeno, sino en la parte, digamos, de lo que sería el espacio intracelular. Pero eso puede generar también, el espacio intracelular tiene que ver también con posibles daños al DNA, no solo a la parte metabólica. Entonces ahí hablamos de la genotoxicidad de las especies reactivas. Bueno, entonces, como les
vengo, digamos, diciendo rápidamente, la idea central de esto es que todas estas reacciones son retroalimentadas y son altamente no lineales. Para un físico eso es el, digamos, criterio más relevante, creo yo, en esto, de modo que cuando uno estudia una reacción, incluso una cascada de reacciones, esa cascada siempre está enganchada con otra cascada y otra y otra. No hay nada, uno puede estudiar esa parte, pero cuando uno arma el rompecabezas completo, siempre hay influencia, digamos, de otros reactivos. En reacciones de óxido-reducción, por supuesto, va a pasar lo mismo, y eso es lo que hay que tener también siempre en mente. Nosotros vamos a ir separando cosas, pero esto es parte de, digamos, un todo y nunca hay que creer que uno tiene la respuesta total al problema, como si a veces nos pasa en la física de la materia condensada. Bueno, entonces otro dato interesante es que hay una enzima llamada superóxido dismutasa, o superóxido dismutasa, sería en español, que, bueno, que se encarga de, como su nombre le dice, de, digamos, reaccionar con el ion superóxido en este caso, formando dos especies que son menos reactivas como el peróxido y el oxígeno molecular. Esta superóxido dismutasa, o SOT también se llama, normalmente trabaja con algún metal de transición en sistemas biológicos. Uno de ellos es el manganeso, necesita manganeso más 3 para pasar a manganeso más 2. Y bueno, resulta que uno se encuentra por ahí en la literatura que, claro, siendo un proceso que ocurre en todas las células eucariotas, porque la superóxido dismutasa se encuentra en todas ellas, va a, o probablemente influya en toda esta lista de enfermedades que yo pongo aquí. Pero esta lista de enfermedades, o de dolencias, o de alteraciones del equilibrio, digamos, funcional, están redactadas en una página donde venden la superóxido dismutasa ya en un frasco, lista, y resulta que cuando uno va a ver de qué está compuesto, yo pensé que iba a ser una, ¿cómo se llama? Una purificación de esta enzima, pero no, es un conjunto de cosas como extracto de melón, combinado de extracto de trigo, en fin, todas cosas que probablemente tengan algo de manganeso. También podrían haber hecho un frasco con partículas de ferrita de manganeso, y el efecto de la superóxido dismutasa sería más o menos el mismo. O sea, esto es parte de todo ese mito de que hay que evitar la oxidación para mantenerse joven, mantenerse saludable, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿dónde está la parte que nos interesa? La mimética, digamos, de las nanopartículas, que esta es una idea que, por las malas influencias de amigos, como pueden ver aquí, brasileños, que descubrieron este paper del 2007, nos comentaron que existía este trabajo donde se mencionaba que, bueno, las partículas de magnetita, en este caso el óxido de hierro, se había reportado que tenían actividad similar a la peroxidasa, una de estas enzimas que también está en la mayoría de las células, si no en todas las células eucariotas. Bueno, esta reacción peroxidasa, digamos, es la que descompone el ion peróxido, justamente, es la oxigenada, en agua y oxígeno molecular, en este caso, ¿sí? Pero bueno, la enzima en sí requiere un sustrato, y ese sustrato es cualquier sustrato protonado que yo pueda tener para tener la reacción, digamos, pasar del sustrato protonado al sustrato oxidado en este caso. Y estos sustratos, como hicieron en este paper, en general son colorimétricos, y aquí ven 3 ejemplos: PMB, DAB y OPD, que son nombres muy largos para que yo los diga. Y entonces, ellos pudieron demostrar que en diferentes situaciones, y esto es lo que ellos analizaron con cierto cuidado, estas partículas tenían actividad peroxidasa o similares, ¿no? La peroxidasa, digamos, hay muchos tipos de peroxidasa, de la que más se habla es esta horseradish, que traducida es rábano picante, ¿no? A diferencia del rábano. Esto a mí me tuvo un poco mosqueado un tiempo, pero bueno, lo importante aquí es que estos son los sustratos que se usan más comúnmente, y estos sustratos tienen la ventaja, digamos, de que, en particular el TMB, de que son cromogénicos, es decir, que yo los puedo ver rápidamente por un análisis colorimétrico. Entonces, si yo tengo actividad peroxidasa, pues puedo evaluarla con este sustrato, oxidándolo y viendo su
cambio de color. Una de las cosas que hicieron también en este trabajo, en el 2007, fue demostrar, hicieron varias cosas, probaron estas nanopartículas a diferentes temperaturas, diferentes pHs, etc. Pero una de ellas fue que esta actividad no se debía a los iones que estaban, y esta es otra palabra que en español es lixiviación, que es cuando uno disuelve en un sólido, esto se usa en minería, un sólido con un líquido en el cual las impurezas que uno quiera quitar son solubles, pero bueno, yo le digo leaching. El desprendimiento de los átomos de hierro, digamos, de las nanopartículas de óxido de hierro, no era el responsable de esta actividad catalítica. Es decir, el hierro en solución, el que se desprendía de estas partículas, no era el responsable, sino el hierro que estaba en la estructura cristalina del material. Estas son las curvas, digamos, simples por absorbancia, también miren esto, en las que se demuestra que no es el leaching de los átomos de hierro, del metal de transición, el que está generando la actividad, sino que son las partículas. Bueno, con esto en mente, entonces, con estas ideas en la cabeza, la otra parte, como estas discusiones tuvieron lugar en la división resonancias, era que, bueno, ahí había una técnica importante para detectar estas especies reactivas de oxígeno. Entonces, se podrían estudiar las actividades, digamos, miméticas de estas partículas, mimético-enzimáticas de estas partículas, sobre todo porque las partículas magnéticas, en particular las ferritas, que son de estructura, como está aquí, A, B2 o 4, los óxidos de metales de transición, nos dan una gran posibilidad, un gran abanico de cambiar estos metales y, digamos, tratar de emular las acciones de distintos tipos de enzimas que contengan cobre, manganeso, zinc, en fin, lo que sea. Pero bueno, de todas maneras, no hay información en general de esa actividad catalítica más allá de las pruebas de concepto. No hay mucha, pero está apareciendo ahora. En función de la composición de la partícula, el tamaño de la partícula, y menos aún sobre los detalles de la superficie, detalles a nivel atómico, de la estructura, de la interfase superficie con el medio acuoso en general, temperatura, pH, etc. Estas son las cosas que había poco en la literatura. Entonces, hace algún tiempo, ya no recuerdo el año de esto, pero es un año o dos, justamente con el grupo de resonancias, empezamos a hacer un trabajo de estudio sistemático, de estudio de la estructura de las partículas en la superficie, en este caso por XPS, para determinar estados de oxidación de los metales de transición allí mismo, en partículas, como se puede ver aquí, de diferente tamaño. La técnica, como les dije antes, era la técnica que parecía idónea, y que es idónea, creo yo, es el EPR, no, por cuestiones de mínimo decoro no voy a hablar de esto aquí, pero la señal, para obtener esta señal, digamos, en el EPR, que es sensible a los diferentes tipos que tenemos de especies reactivas, se hace a partir de lo que se llama un spin trapping, es decir, un sistema que me ayuda a congelar de alguna forma ese estado de las especies reactivas que tengo. Pero, digamos, el concepto básico es que se puede separar, digamos, la contribución de cada una de las especies reactivas, como se puede ver aquí, el OH o el hidroxilo y el perhidroxilo, del resto de las contribuciones. Se puede cuantificar también, eso es posible, y una vez que en ese trabajo la gente del centro atómico hizo toda esta sistemática, en función del tiempo y en función de temperatura y de pH, de temperatura, bueno, se variaba la temperatura, pero en función de diferentes pHs también, los resultados básicamente mostraron que en partículas que tenían hierro y partículas que tenían hierro que habían sido oxidadas, partículas que tenían manganeso o níquel, la cantidad de radicales libres era diferente. Tanto hay variaciones, digamos, entre el radical hidroxilo y el radical perhidroxilo que se observa en cada caso,
Y eso, bueno, el manganeso, como se puede ver aquí, a ver si lo tengo aquí, vale. ¿Cuál es? Estoy viendo otra pantalla, es este de aquí. El manganeso tiene una actividad, pues, total, ¿no? Relativamente menor que la del hierro, que serían la contribución, en este caso, del hierro 2, pero en estudios que hicimos in vitro, sí que se vio que el manganeso, como uno tal vez pudiera esperar, y a 40 grados eso aumenta, la actividad catalítica de nanopartículas conteniendo manganeso en la superficie era eh, bastante más alta que la del resto. Incluso, eh, digamos, aquí que bueno, níquel hierro oxidado, estos son los controles que tenemos en temperatura, digamos, fíjense que a temperatura fisiológica hay, de todas maneras, tenemos, ¿cómo se dice?, generación de especies reactivas, de todas maneras, ¿no? Esto no está normalizado a el nivel basal de especies reactivas, ¿no? Bien, esto, digamos, es para mostrarles datos previos sobre la actividad catalítica de partículas que hemos hecho nosotros. Y entonces, como les decía, la ventaja de esto es, y lo que empezamos a pensar es, bueno, vamos a estudiar esto, vamos a proponer estudiar esto por lo menos a nivel más detallado, ¿no? Y para eso, bueno, podríamos utilizar ferritas con cualquiera de estos elementos que yo marqué aquí en la tabla atómica, la tabla periódica, perdón. En principio es posible sustituir la estructura de ferrita, al menos con alguna cantidad, con algún porcentaje de estos elementos. Estos elementos que podrían ser interesantes para distintos tipos de actividad enzimática, ¿no?, o actividad catalítica. El paso siguiente, como decía entonces, naturalmente debería ser estudiar estos procesos a nivel ya, bueno, teórico, modelarlos, digamos, y para eso hay una serie de trabajos bastante interesantes. Uno de ellos es este que les muestro aquí, que se publicó en Catalysis Surveys from Asia, pero bueno, está muy bien. A través de la teoría de densidad funcional, donde analizan dos tipos de ferritas, de cobalto y hierro, pero con estequiometrías diferentes, en tres tipos de acciones enzimáticas también diferentes. Es decir, lo que se llama actividad de catalasa, de superóxido dismutasa y de peroxidasa. Aquí abajo les indico qué reacción, digamos, cataliza cada una de ellas. Yo me voy a concentrar en una sola, en esta, y en un solo material que es la ferrita de cobalto, digamos, con estructura normal, con cobalto, hierro 2, oxígeno 4. Ellos analizan todos estos caminos moleculares y, bueno, no solo analizan los ensambles, digamos, intermedios, las estructuras intermedias que se forman, que son temporales, por supuesto, sino que calculan las energías de absorción de todos estos compuestos intermedios en todas las reacciones que ellos analizan, ¿no? Entonces, a partir de un clúster de cobalto, hierro 2, oxígeno 4, ellos van juntando, dependiendo del tipo de actividad catalítica que analizan, van juntando, por ejemplo, en este caso, aquí pueden ver una molécula de peróxido de hidrógeno, ¿no? Y analizan, bueno, todo lo que permite el modelo teórico, ¿no? Incluso no solo la energía, la longitud de enlaces, etcétera, etcétera. Y de ahí sacan una dinámica y eligen, a partir de consideraciones no cinemáticas, sino energéticas, el camino más probable, digamos, o el más favorable para esa reacción enzimática. En el caso de la catalasa, para el cobalto, hierro 2, oxígeno 4, el camino que ellos proponen, y que según ellos, bueno, tienen es más favorable termodinámicamente, es, fíjense, la secuencia que es bastante compleja, digamos, en cierto sentido, es la absorción simultánea de las dos moléculas de peróxido sobre el clúster, sobre la superficie, la división, digamos, o el corte de los enlaces OH y oxígeno-oxígeno, en este caso, para resultar en una molécula de agua que se va, una molécula de agua removida, y el resto sigue reaccionando para generar los iones hidroxilo y perhidroxilo. ¿Mm? El paso siguiente es la generación de un hidrógeno atómico y el oxígeno molecular que se va. El siguiente paso, con los enlaces y la configuración que queda así formada, es
la generación de un hidroxilo y otra vez un hidrógeno atómico, digamos, yo no digo molecular, para finalmente lo que tenemos es esta configuración, que ellos la llaman TS7, una configuración temporal, un producto temporal, antes del acoplamiento de estos dos, del enlace, para generar la segunda molécula de agua. Entonces, en el camino tenemos la molécula de oxígeno que se ha ido y las dos moléculas de agua que van. Esto es el approach, digamos, es la estrategia que daría la mayor cantidad de información posible en, por supuesto, un modelo teórico, ¿no? Entonces, estos modelos teóricos luego habrá que contrastar con evidencia experimental para ver si es esto. Y esto digamos, implica una serie de montajes, de diseños experimentales que deberían ser bastante ingeniosos para poder desacoplar diferentes efectos. Hay una prueba de concepto que se hizo, que a mí me parece un poco más elegante, que es sobre una nanopartícula con superficie de carbono. Se espolvorearon, digamos, de forma aislada y separada, átomos de hierro, y se analizó también de forma teórica y experimental la actividad catalítica de esos átomos de hierro en superficie de carbono. Entonces, con el mismo tipo de modelado, ellos han obtenido las diferentes, es este círculo que se ve aquí, las diferentes posibilidades de la actividad peroxidasa de esas nanopartículas. Entonces, ellos en este paper, digamos, se analiza bastante bien la convergencia, digamos, o la coherencia, la consistencia de este modelo teórico con los datos experimentales que ellos tienen. Es un trabajo bastante reciente, por otro lado. Bien. Todas estas ideas, entonces, ahora en 2 minutos les quería contar esta estructura del proyecto que propusimos en su momento para estudiar, ensamblar todas estas cosas que nosotros creíamos que eran interesantes sobre la actividad catalítica de las nanopartículas magnéticas, específicamente en nuestro caso, y bueno, mostrarles un poco una cosa que me parece interesante también, que también tiene que ver con lo de este proyecto, que es que, bueno, como siempre se ven estas cosas, el tópico o el tema nanosimas viene creciendo en publicaciones exponencialmente, en los últimos 3-4 años, pero si uno mira la distribución por área que están publicando aquí, el número de publicaciones, se puede ver que aquí están las primeras posiciones, las ocupan la química, tecnología, ciencia y tecnología, ciencia de materiales. Aquí recién aparece la bioquímica, la biología molecular, luego otra vez la ingeniería, instrumentation, aquí, o sea, instrumentación, luego física. En los primeros 10, digamos, puestos de publicaciones hay muy poca participación biológica. Hay 2, concretamente. En porcentaje tenemos esto que pueden ver aquí. Digamos, la biología molecular y la biofísica, que podría calificarse aquí adentro también, todavía es una parte minoritaria en este aspecto. Es decir, los que estamos jugando con estas ideas todavía somos físicos, gente de materiales, ingenieros, etcétera, químicos también sobre todo. Entonces, bueno, acá lo interesante era, por supuesto, como siempre, traer a gente que sabe de la otra parte del tema, la parte de la bioquímica, de la biología molecular, etcétera, y para eso propusimos este proyecto, cuyo acrónimo es Néstor, que no necesitará explicación por mi parte, y que involucra a España, a Eslovenia, Italia y Argentina, donde la propuesta es un poco traer todas estas ideas que les he venido contando dentro de un grupo, de un consorcio, donde podamos intercambiar esta información, estos experimentos, estos datos, para ver si podemos no solo estudiar a nivel atómico, digamos, estas superficies, estas actividades catalíticas, con todas las herramientas macroscópicas como fluorescencia, CPR, microscopías, etc., sino también hacer el modelado numérico por, digamos, los miembros teóricos que hay en el consorcio, y la aplicación específicamente en nuestro caso para el impacto en la genotoxicidad de estos materiales en modelos de algas y en modelos in vivo, digamos, de embriones de
zebrafish. ¿Okay? Esa es la idea global del proyecto, es lo que hemos propuesto y han aceptado. Y esta es un poco la estructura del consorcio, que como pueden ver, aquí está un grupo de biología de Eslovenia, de Ljubljana. En la Universidad de Pisa, en Italia, tenemos otro grupo de biología, que es la gente que va a trabajar con el modelo de zebrafish. Estamos nosotros, está el Instituto de Catálisis y Petroquímica, donde tenemos colegas, digamos, que harán la teoría del modelado de esto. El Instituto de Ciencias Materiales de Madrid, que por supuesto tendrá una parte importante que ver con la síntesis de los nanosistemas que vayamos a hacer. Y luego todos los socios que están en Argentina, que está la Universidad Nacional de Córdoba, el Centro de Simulación Computacional también en Buenos Aires, la Facultad de Medicina en Buenos Aires y por supuesto la Comisión de Energía Atómica en Bariloche. Esta es la estructura del grupo. Esta es un poco la distribución de la gente, más o menos en las áreas. Por supuesto hay cruces en este pentágono, digamos, pero esta es la idea básica de distribución, si se quiere. Acá verán caras conocidas seguramente. Y bueno, un poco más en concreto, y para ya terminar con esto, las especificaciones, digamos, de este proyecto, o un poco el camino trazado para las investigaciones, tiene que ver con la producción, con la caracterización detallada sobre todo, con la generación y medición y cuantificación de los radicales libres, en este caso, los modelos numéricos, y finalmente, bueno, si todo sale bien, tener un modelo de actividad catalítica, ¿no? Para estas cosas que sea consistente con los datos que hayamos generado durante el proyecto. Bueno, estas son las técnicas que propusimos para utilizar, hay muchas más. Estas dos, como el EPR y el UV visible, son cosas que quedan ahí entre los dos sistemas, tanto, no sé cómo llamarlos, sistemas inorgánicos como los sistemas in vivo, digamos, ¿no? Y el objetivo, digamos, cuando lo apliquemos a los sistemas biológicos que queremos analizar, es estudiar reacciones básicamente si se quiere, las más comunes o las más clásicas que tienen, si bien todo tiene importancia en el metabolismo, pero bueno, son tal vez de las más estudiadas, que son la reacción de Fenton y la de Haber-Weiss, relacionadas entre ellas, donde el hierro tiene una participación importante, y bueno, para nosotros el hierro es un elemento que siempre nos da vuelta y siempre queda dentro de nuestro interés de estudio. Como dije antes, aquí todo el sistema es altamente no lineal. Nosotros estudiaremos algunas de las reacciones, pero siempre teniendo en cuenta que todo esto pertenece a un marco mucho más complejo y más general de homeostasis y regulación de todos los equilibrios que tiene que haber en un entorno celular, en este caso, que bueno, tiene que ver con, digamos, la manutención de la vida como la conocemos, ¿sí? Entonces, ya para terminar, en relación a esto y al dibujito que les puse antes, sobre el gran evento de oxidación, hay una propuesta, digamos, interesante, y es que quería traer la colación como para cerrar esto, y es que en ese Boring Billion que dicen, ese 1.000 millones de años donde aparentemente no pasaba nada, y donde había propuestas, hay una propuesta muy reciente del 12 de febrero, es decir, hace 5 minutos, en Science, donde reportan que esos 1.000 millones de años fueron anómalamente tranquilos en los movimientos, digamos, de la corteza terrestre también, es decir, no hubo generación de montañas, no hubo generación de cordilleras, no hubo movimientos grandes de los megacontinentes que existían en esa época, etc. Y también sugieren que la falta de montañas o la falta de orografía nueva hizo que, bueno, como consecuencia los ríos llevaran menos nutrientes al mar, y que por lo tanto eso podría ser una de las causas de la no observación de un proceso claramente evolutivo en estos 1.000 millones de años, sino que, bueno, este proceso evolutivo se ve, o sea, todas las nuevas especies multicelulares, incluso, no solo aeróbicas, podrían ser causa de esa poca actividad tectónica, digamos.
Sin embargo, en esta publicación la propuesta es un poco diferente y la propuesta es esa que les mencionaba al principio, es que estos 1.000 millones de años probablemente hayan sido el tiempo necesario para el salto evolutivo en no solo la gestión del oxígeno como fuente de energía, sino la utilización de todas estas especies reactivas como herramienta, como parte de la señalización celular. Entonces, todo esto, le digo por qué, porque es un punto interesante, porque todo esto de especies reactivas y de especies reactivas de oxígeno, digamos, y radicales libres, tiene todo que ver con la evolución de la vida, si uno se va para atrás. Y bueno, para cerrar, una de las consecuencias, de las conclusiones, perdón, la consecuencia que estos autores mencionan es esta, y es esto que les acabo de decir, que el uso como señalizadores celulares de los radicales libres, tal vez para estos autores haya sido uno de los, el salto evolutivo real, digamos, y que ocurrió en este Boring Billion, que le dicen. Y por supuesto esto está relacionado con cualquier otro análisis que se pueda hacer de la evolución de la vida en otros planetas también. Bien, entonces, conclusiones. La primera es que el oxígeno y las especies reactivas de oxígeno y los radicales libres no son simplemente moléculas tóxicas, sino que son una parte esencial de todo el metabolismo celular. Esencial, con esto quiere decir que su regulación no es solamente para evitar el daño, sino que la señalización por estas moléculas es importante. Desde el punto de vista del proyecto, bueno, o de la situación del estado del arte, que podemos imitar de forma rústica algunas propiedades enzimáticas por ahora, con experimentos muy elaborados, pero estamos a una gran distancia de poder reproducir esa enorme especificidad que tiene una proteína, una enzima biológica, digamos, y para eso va a haber que abusar mucho el ingenio, pero bueno, para eso está la ciencia de materiales también, ¿no? Y la física para tratar de ir más allá. Y este salto cualitativo, digamos, que tenemos que dar para hablar de igual a igual con un enzimólogo, va a tener que pasar necesariamente, creo yo, por un conocimiento a nivel atómico y molecular de lo que está pasando en estos nanosistemas. Bien, con esto cierro y les doy las gracias por la invitación, ha sido un gusto, y nada, dar las gracias a toda la gente del grupo de hipertermia que siempre está al pie del cañón, y presentarles un poco al grupo magna de nuestro nuevo, digamos ahora, Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Y nada, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Gerardo, por la presentación. Buenísimo, muchas gracias, estuvo muy buena, la verdad. Me gustaría abrir la sesión a preguntas. No sé si alguno tiene una pregunta, puede escribirla en el chat o levantar la mano. Y le doy la palabra. Ah, ahí está la pregunta de Carla. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Carolina. Sí. Sí. Bueno, si es posible, preferiría hacer la pregunta hablando. Bueno, Gerardo, excelente la charla, la verdad, un gusto, una excelente síntesis y una buena combinación de la parte física, bioquímica y biológica. Vos hablás de imitar de manera rústica a las enzimas, y en relación a eso, lo que te quería preguntar es si habías visto literatura donde se comparara los cambios en la velocidad de reacción de las reacciones de las que se están emulando, las actividades catalíticas o, no sé, procesividad de las partículas, eficiencia en cuanto a los cambios en concentración de sustrato. O sea, si se han hecho análisis comparados de toda esa actividad enzimática con enzimas biológicas. Como para saber en qué rango están, digamos, para ver cuán rústico es esa emulación de la actividad. Claro, lo que pasa es que yo no he visto sistemas que tengan reportados, por lo menos, ni de lejos la especificidad de una enzima biológica. Entonces, los resultados que hay reportados
tienen que ver con estas pruebas de concepto, incluso pruebas de concepto que se usan ya para sensores, ¿no? Pero eso tiene que ver con la sensibilidad que vos puedas tener para detectar o para producir ciertas especies, pero no con la especificidad. Yo creo que para comparar con enzimas biológicas va a tener que haber algo, por lo menos aproximadamente tan específico como una enzima biológica. De todos modos, yo he visto así análisis de el orden de la reacción, de la velocidad, en fin, todos estos parámetros de una reacción específica en la cual se enfocaba el trabajo. Pero no, comparativo no he visto. Igual hay, pero yo no he visto nada. Bien. Y después, lo otro, vos hablas en un momento de, bueno, contrastar el modelo, ¿sí? Y decís que, bueno, que ahí va a haber que ponerse ingenioso y ver qué tipos de experimentos se pueden hacer. Y en relación a eso, lo primero que se me ocurrió es preguntar, porque desconozco como completamente, es qué posibilidades tienen ustedes de modificar las partículas, digamos, en términos de composición y en términos estructurales, porque lo primero que uno piensa es cuando vos querés ver cuál es el rol o querés jugar con la actividad enzimática, lo primero que pensás es, bueno, ¿cuáles son los aminoácidos claves? Los muto dentro del gen, de manera tal de eliminarlos o cambiarles la actividad, la funcionalidad de ese aminoácido, y después veo cómo eso impacta en la actividad de la enzima. Entonces, pensando en identificar, poder contrastar esas secuencias de acciones dentro de la nanopartícula, fue lo primero que pensé, decir, bueno, ¿qué posibilidad tienen ustedes de jugar? Con la composición se me ocurre que más, pero con la estructura de la nanopartícula como para evaluar el efecto en la actividad. No sé si se entiende la pregunta. Sí. Bueno, yo diría ahí que los métodos de síntesis química van a estar bastante limitados. Tenés métodos físicos de síntesis, lo que pasa es que estás limitado ahí en la cantidad que producís, pero bueno, no necesariamente. Pero esto que vos decís, lo que hay desde el punto de vista de esto que vos decís de, bueno, yo cambio el gen, cambio el aminoácido, pero hay un background previo de toda la enzimología de resolver estructuralmente estas proteínas, y hay, pero bibliotecas enteras con un nivel de detalle de la estructura de las enzimas que realmente, digamos, a mí me deja como boquiabierto. Yo no sé si hay algo, yo creo que no he visto que haya algo parecido en sistemas nanoscópicos. Por otro lado, es más fácil hacerlo, porque las estructuras no son tan complejas como la de las proteínas. Entonces, yo creo que ahí es donde se va a tener que ir aproximando un poco. Si vos me decís cuánto se puede jugar con la estructura para que se parezca a un cofactor, a un centro activo de una enzima, yo te diría que en principio se puede. Yo no sé si ese es el estadio, digamos, en el que se está ahora en este campo. Si hay alguien que lo está haciendo, todavía no ha reportado nada. Pero no, digamos, en principio es posible hacerlo. Habría que hacerlo tal vez con métodos físicos. Con esto quiero decir, bueno, si vos tenés una geometría que tal vez no es energéticamente favorable, una topología, digamos, de tu metal de transición con algunos otros átomos, igual se puede hacer por métodos físicos de manipulación atómica. Pero bueno, ahí estaría por verse si se puede analizar la capacidad catalítica a nivel, digamos, de estos sistemas, que van a ser, el sistema en sí va a ser único, ¿no? Es decir, lo vas a montar, pero lo vas a tener ahí y no vas a tener, como en las enzimas biológicas, medio litro de enzimas. Vas a tener un sistema y habría que pasar a la detección también a escala nanométrica, a escala atómica, de los productos de reacción. Esto es lo que yo puedo pensar. La verdad es que no creo que estemos ahí, no creo que estemos cerca. Y si hay gente que está haciendo esto, yo me lo sé. Bien, bueno, buenísimo, así hay que pensar. Sí, bueno, para eso estamos, ¿no? Sí. Sí, Bueno, hay que gracias. pensar, hay muchas cosas para hacer y sí, yo creo que hay ideas todavía, algunas se ven ya, las ideas, como dice acá un colega mío, están en el aire y algunas cosas ya se ven. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta.
Ahí Patricia Machado levantó la Sí, mano. sí, por favor. Me gustaría saber si ¿has visto algo similar esto o como esto es similar en alguna célula viva o qué? Porque no sé si lo he entendido bien Sí, esto de la evolución o algo que lo diga que ya ha existido algo así en términos de evolución o algo. eh, lo que yo traté es de dar un contexto, digamos que, eh, bueno, con el cual en particular Ennio nos viene machacando la cabeza desde hace tiempo y a mí hasta me suena raro decirlo, pero la verdad que es interesante. Pero era un contexto, digamos, no es que, digamos, yo dijera o proponga que nuestras actividades presentes o en el corto plazo van a poder aportar mucho a la parte evolutiva. Simplemente lo mostré como un contexto en el cual va a ser interesante si llegáramos a tener nanoenzimas con las propiedades buenas de las biológicas, más las buenas que van a traer los materiales inorgánicos, esto nos permitiría, bueno, empezar a impactar realmente en esta cuestión, no ya evolutiva, porque ahí no tenemos mucho que decir, pero sí impactar en las cuestiones metabólicas, ¿no? Celulares. Para eso, como decía, experimentos ya se han hecho, de estos experimentos rústicos, digamos, grosos, que son los de poner partículas en las células y ver la actividad que hay. Focalizada muy específicamente en alguna reacción en particular, dentro de, por ejemplo, detectar especies reactivas como el hidroxilo o el superóxido o estas cosas. Y sí que se ve que hay un aumento, digamos, una actividad catalítica de las partículas. En particular, para ciertos elementos de transición de las partículas, hay una cierta actividad catalítica. Pero no se ha hecho nada, y yo no conozco nada que se haya hecho, sobre el impacto de esa actividad catalítica en procesos metabólicos a mediano o largo plazo en cultivos celulares, in vitro, no ya in vivo, in vitro. Entonces, sobre la evolución, digamos, poca cosa podemos hacer porque no tenemos la máquina del tiempo. Sí comprender un poco algunos mecanismos, pero sobre todo esto último que yo mencionaba, ¿no? Comprender si aquí Mimetizar, ¿no? sí, claro, efectivamente. Efectivamente, si la idea es esa, es poder mimetizar con materiales que podamos hacer en el laboratorio lo que viene haciendo la naturaleza desde hace millones de años. Se dice rápido, pero justamente la naturaleza tardó millones de años, ¿no? O sea, es complicado. Sí, pero es muy interesante. Y también los organismos que viven en las profundezas, que son estrictamente anaeróbicos y tienen tipos de generación de esto que estamos estudiando nosotros. Por esto me interesó muchísimo esta tu charla, que tienen tiempos de generación de como meses y puede ser que para... Claro. Sí, sí, o bueno, los extremófilos, ¿no? Que hay en Sí, Bariloche, sí. están estudiando también. Son cosas muy interesantes porque te sacan, digamos, de la célula eucariota estándar y bueno, te pone frente a situaciones que son muy diferentes y ahí uno puede entender un poquito mejor cómo funciona cada cosa, tal vez. Gracias, Gerardo. Ahí Carlos Brandino tiene una pregunta también. Sí, yo voy a hacer una pregunta más respecto a las nanopartículas. Estructuralmente, ¿cuán caracterizadas están estas partículas? O sea, ¿cuán fáciles son de obtener? Y si se conoce exactamente la conformación que tiene el sitio activo, entre comillas, en este caso el ion metálico, en estas partículas. Sí, hay información. A ver, lo primero, en cuanto hay muchos nanosistemas que pueden actuar de catalizadores, digamos, pero en cuanto a nanopartículas, estos objetos tridimensionales, nanométricos, la síntesis es fácil. Por métodos químicos al menos es muy fácil. De hecho hay miles y miles de laboratorios que lo hacen, se puede hacer en casa.
Seguramente si pones en YouTube síntesis de nanopartículas te va a aparecer algún tipo en alguna casa haciéndolo, ¿no? Esto es muy fácil. En cuanto a dónde estamos, digamos, en saber sobre la estructura, hay trabajos, hay muchos trabajos hechos. Lo que yo no veo tanto es, digamos, vos haces experimentos y tenés datos experimentales y eso te dan, esos datos experimentales te van consolidando un modelo. Pero al final del día lo que necesitas es un modelo, digamos, de dinámica molecular, de funcional densidad y todo esto, para poder, digamos, decir, bueno, estos son mis principios básicos y son consistentes, digamos, con los resultados experimentales que se obtienen, que siempre son macroscópicos, ¿no? Entonces, a ese nivel yo te diría que hay bastante conocimiento de algunas partículas, porque claro, cada partícula también es un mundo, no es lo mismo para nada. Si yo te dijera, por ejemplo, partículas de oro, bueno, la superficie del oro pues se ha estudiado durante años y años y años, se sabe mucho. Ahora, otras partículas como las ferritas y en un medio acuoso, además, porque la superficie del oro también se sabe sobre la indentación, se sabe muchísimo, pero con una interfase de vacío. Cuando vos metés una nanopartícula que además de ser un compuesto, digamos, de varios átomos diferentes, la metés en un medio líquido, ahí la situación ya no es tan fácil de evaluar, y yo he visto bastante menos información en ese sentido. Si vamos a hacer, digamos, la mímica de las enzimas, que son catalizadores homogéneos, vamos a necesitar modelos en medio líquido. Eso, yo creo que vamos a tener que pasar por ese aro sí o sí. Claro, lo que pasa, yo nunca vi, o sea, nunca me metí en el tema de nanopartículas, pero lo que yo veo es que, o sea, como me imagino por lo menos, o sea, que cuando uno compara el sitio activo de una enzima, por ejemplo, alguna de las enzimas que viste como ejemplo ahí, y yo me imagino que la estructura tiene que ser bastante diferente a la que presenta el ion metálico en la nanopartícula. Entonces me cuesta mucho enganchar las dos áreas, la biológica y la física. A eso se le suma el hecho, digamos, que las enzimas, no en particular las que nombraste, en general catalizan reacciones bisustrato. O sea, si bien uno habla de un sustrato, la reacción enzimática en sí es una típica reacción bisustrato. Entonces, no me imagino cómo, o sea, en aquellas nanopartículas donde la reacción ocurra únicamente en un sitio activo, entre comillas, de vuelta, en un ion metálico, perfecto. Aparentemente yo creo que uno podría llegar a modificarla, entenderla y, bueno, y avanzar. Ahora, lo veo muy difícil en el caso de las reacciones bisustrato, que casualmente son, en general, la mayoría de las reacciones biológicas. Ahí no le veo el avance de no le veo perspectiva, digamos, a la línea. No sé si me explico más o menos. No, sí, totalmente de acuerdo. Y sí. O sea, te explico, porque una reacción bisustrato vos tenés, o sea, digamos, cómo actúa una enzima redox en general. Uno tiene un sitio activo en un lado de la proteína y tiene un aceptor o un dador electrónico en el otro extremo de la proteína. Entonces, los dos sustratos, el dador y el aceptor electrónico por un lado y el sustrato llamado sustrato de la proteína, actúan en lugares distintos de la proteína. No me imagino cómo eso puede ser biomimetizado en una nanopartícula. Bueno, sí, en eso, a ver, como te decía, que fácil no va a ser, por eso digo que las imitaciones por ahora son de lo más rústicas. Que sea en principio posible, yo, a menos que haya una ley física que lo impida, no, pero como pasa siempre, estás compitiendo con millones de años de evolución. Yo creo que una ¿cómo sería? Una esperanza, digamos, sobre esto, sobre la capacidad de imitar, al menos parcialmente, las actividades enzimáticas biológicas, tiene que ver con que la importancia del proceso esté centrada en lo local, es decir, en el centro activo.
Por supuesto que la proteína, yo estoy convencido de que una proteína no tiene la configuración, la estructura ternaria que tiene por accidente, cada vez menos, digamos. Esto es una selección, es un proceso de evolución, y si la tiene es porque es necesaria para hacer lo que hace la enzima. ¿Qué tan necesaria, a qué orden, digamos, de precisión uno necesitaría la estructura y hasta qué grado uno puede, a partir del centro activo, uno puede reproducir con materia condensada, con materia inorgánica, las actividades de la proteína? Yo creo que, porque de hecho, si vos ahora mismo ponés partículas, no sé, con manganeso en una célula, vas a ver actividad de superóxido dismutasa. Eso es claro, digamos, ocurre. Ahora, ¿qué más ocurre? O, digamos, ¿dónde está la falta de especificidad? Bueno, no sé, yo creo que sí, que es un camino largo, 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 pero a partir de que ocurre en la reacción, digamos, uno puede ir tratando de mejorar la estructura de la nanoenzima para que genere los mismos procesos que genera la enzima biológica. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que decís de la complejidad del proceso y de que hay una cadena, digamos, y que hay una estructura terciaria de la proteína que no está porque sí, porque eso nunca es gratis, eso ha sido prueba y error, prueba y error. Bueno, ahora nosotros tenemos, hay que imitar a la evolución también, prueba y error, solo que lo hacemos un poco más rápido. Con suerte llegaremos a hacer algo, ¿no? Gracias. Ok, ahí Nahuel levantó la mano. Una parte del progetto, que queria ser um comentário. Una parte del progetto poderia vir a ser o tema da imensidade. Mas há um outro fator, não? Que é que as partículas, as nanopartículas, principalmente em quantidades muito, muito grandes, haja todas as cintas magnéticas hechas até hoje. De hecho, há estudos que se tocava em Polônia, fizeram uma análise estrutural do solo, encontraram nanopartículas magnéticas e eles se dizem de que fábrica de basto foi hecha. Não? Então, há todo um tema, mas nunca se estudou esse tipo de atividade ou efeitos do estresse oxidativo, por exemplo, em questões ambientais ou incluso em termos de ou desenhos de terapia por lá, de toxicidade em el organismo, não? Durante muito tempo, não procurado nem como parar. E esse não seria isso também. O sea, há uma outra parte nesse tipo de estudo, mais já do que mimetizar enzimas, não? Ok, ahí se escuchó un poquito entrecortado, pero algo se escuchó de la respuesta de Enio. Ahí me parece Nahuel tiene una pregunta también. Hola, nada, antes de la pregunta, respecto a lo que decía Carlos de hecho las reacciones que presentó Gerardo son bisustrato, ¿no? O sea, tienen dos sustratos, uno el peróxido de hidrógeno y el otro el sustrato cromófero que se degrada, ¿no? El TMB o cualquiera sea. Y hay trabajos donde han determinado, el primero que presentó el GAO de 2007, donde ha determinado que el mecanismo es de sustitución. O sea, primero se acerca el peróxido de hidrógeno, se degrada a especie reactiva del oxígeno y después esta reacciona con el sustrato orgánico a degradar, por ejemplo, ¿no? Entonces, una manera, por ejemplo, sería de mejorar la especificidad en ese caso, sería, no sé, funcionalizar las partículas en superficie de manera de aumentar la especificidad con el TMB o con algún otro sustrato que se quiera degradar, ¿no? Nada, eso era como para sumar a eso. Y lo otro que me queda una duda, porque nada, que presentaste algunos trabajos donde comparan la catálisis de nanopartículas respecto a la catálisis producida por hierro disuelto, ¿no?
Y bueno, ahí donde claramente se ve que hay un efecto mucho mayor con las partículas. Pero en las ecuaciones que presentás y en los modelos que presentás o que se vienen viendo, en todos aparece simplemente el átomo de hierro, por ejemplo, o el ion metálico, como el único participante, lo que me da a pensar que es un estado superficial el que participa, y como no termino de entender cuál sería el aporte de la partícula, digamos, o cuál pensás vos que sería, ¿no? Porque entiendo que... Mira, a ver si puedo volver para atrás. Sí, fíjate, estoy de acuerdo. Lo que vos decís en realidad no son los modelos que se proponen, son las reacciones. Pero, o sea, en la reacción vos ponés unas letras, pero sí, tiene todo que ver, digamos, la estructura. No es el Gao, digamos, lo que hace es mostrar justamente que el hierro en solución no es el que produce la catálisis, pero está claro que la interfase, la estructura de la interfase es la que importa, y eso no lo vas a ver, no hay modelos para eso, porque vos me decís en los modelos se pone el hierro 3. Los modelos que para mí tienen algo que decir son los modelos a nivel atómico y molecular, y en ese caso vos no podés empezar a hablar si no existe la simulación de la estructura local, por lo menos, del material que va a actuar de catalizador. En esos modelos atómicos y moleculares es donde están longitudes de enlace, electronegatividades, en fin, energías de activación, todo lo que es parte, digamos, de la energética de la reacción, ¿no? Sin eso, o si yo cambio eso, si aquí, por ejemplo, en esto que puse acá, en este trabajo de la catálisis, si vos cambiás la estructura de ferrita por otra cosa, supongo que el modelo te da otro tipo de comportamiento, ¿no? De reacción. Entonces, no hay modelos, no hay muchos, están apareciendo ahora estos modelos de interfase catalítica, digamos, estudiadas, y sobre todo el tema del solvente para los teóricos, y esto lo sé por haber hablado con ellos, siempre lo plantean como un dolor de cabeza. Es decir, el solvente tiene sus propiedades, que son, te imaginas que las moléculas de agua y otras cosas dando vueltas tienen toda la importancia del mundo, pero la dinámica parece que es diferente, entonces cuesta hacer un modelo razonablemente realista que no te consuma todos los clústeres de computación, de cálculo que tenés, ¿no? Ahí es donde está un poco la dificultad, una de las dificultades. Pero yo estoy seguro que la estructura local es importante, pero tiene que ver con no localidad atómica, digamos, ¿no? La estructura del material está ahí también. Claro, o sea, 100% que la estructura local es determinante, ¿no? Pero lo que yo me pregunto es qué tan determinantes son las propiedades macro, si querés, de la partícula, ¿no? Y la pregunta me surge porque leí trabajos en donde, nada, analizan partículas de muchos óxidos metálicos y estudian la toxicidad por estrés oxidativo que estas partículas producen en una determinada línea celular, ¿no? Y ven que hay un aumento significativo, o que las nanopartículas más tóxicas son las que tienen la energía de la banda de valencia o la banda de conducción del orden del potencial de oxidación de los compuestos orgánicos, digamos. Lo que como induce a pensar que las bandas electrónicas de la partícula están involucradas en la transferencia electrónica, o por lo menos a mí me induce a pensar eso. Y nada, es un poco abierto, pero quería saber si hay otras propiedades sólidas del Yo macro. creo que el resto de la partícula creo que tiene poco que ver. Okay. Pero además hay una cosa, por lo que vos me decís, un estudio de la estructura de bandas y tal, de un trabajo donde se analiza el estrés celular. Yo estoy, digamos, yo canso a la gente de decir esto, pero hay que tener mucho cuidado cuando un trabajo liderado por físicos te dice que sus partículas provocan estrés celular, porque
para un físico el estrés celular es como una cosa, digamos, aquí los que tienen algo para decir son los biólogos moleculares, los bioquímicos, y esas personas trabajan en forma muy, muy diferente a los físicos, a nosotros. Entonces, cuando alguien dice aumenta el estrés celular de la célula, ¿qué significa eso? Hay muchas fuentes de estrés celular y todo se realimenta, como dije antes. Entonces vos tenés que estar muy seguro. Aumenta la toxicidad, dije, ¿no? Aumenta la toxicidad por estrés oxidativo. O sea, determinaron que son más tóxicas algunas partículas y que el método de toxicidad es que aumenta el estrés oxidativo. Bueno, yo no leí el paper, ¿no? Pero si se dice que aumenta la toxicidad también tiene múltiples causas y puede ser que una cosa lleve a la otra y lleve a la otra y lleve a la otra. Entonces, realmente eso, ¿cómo se dilucida? Con experimentos bioquímicos, claramente, bueno, de biología celular, ¿no? Pero normalmente lo que se ve mucho, y eso sí me he topado mucho en publicaciones, claro, para publicar y toda esta historia, la prueba de concepto. ¿Qué significa? Bueno, yo pongo partículas en células cualquiera, le digo a mi amigo biólogo, cuento las células vivas, las muertas, y si hay más muertas digo que es más tóxico. Bueno, eso no significa nada. Eso para mí ya a esta altura no significa nada. Es decir, biológicamente hablando no estás diciendo nada. Solamente estás diciendo que pusiste más partículas y se murieron. Yo por eso insisto mucho en ir a los que saben, como digo, o sea, ir a trabajos donde realmente haya un estudio biológico de biología celular o biología molecular sobre el impacto de esas partículas, porque bueno, siendo reacciones altamente retroalimentadas y no lineales, son ellos los que están más acostumbrados a lidiar con eso, ¿no? Pero en fin, el trabajo, como te digo, no lo he leído y bueno, igual está muy bien y yo me estoy hablando por otros trabajos y no por eso. No, o sea, no preguntaba el trabajo, pero bueno, me decís que para vos la mayor, o sea, el 100% de la relevancia la tienen los estados superficiales, digamos. Es difícil que o sea, a mí lo que me digan los modelos, y sí, yo le voy a creer a los modelos más detallados posibles, digamos, cuando estén. Estos modelos que yo estaba presentando ahora son bastante detallados, por lo que yo puedo entender, digamos, del setup, digamos, de la construcción del modelo, y dan respuestas que son razonables, dan más de una reacción posible, hay que tener la paciencia de estudiar todas, pero bueno, alguna de ellas es la energéticamente más probable, digamos, o más favorable, y uno ve que es la reacción que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, no sé, parece que hay una cierta consistencia ahí entre esas cosas, pero yo le voy a creer lo que me digan los modelos numéricos en este sentido, y no hay demasiado. Claro. Ok, gracias. Nada. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, yo quería agradecerte una vez más, Gerardo, por la muy interesante charla y por ser parte de este primer seminario de la serie de seminarios del laboratorio del 2021. Yo no sé si Carlos o Alejandro tienen algún comentario que hacer o para cerrar o no sé. Sí, yo quería agradecer a Carlos y a Luis por organizar esta serie de seminarios que ya lleva casi un año. Y la verdad que cada vez con charlas mejores. Y también agradecer a Gerardo por una charla realmente muy didáctica y muy interesante. Bueno, Gerardo, me queda estudiar tu charla para entender un poquito más. No, a mí también. Bueno, ahora la podés ver en YouTube y recapacitar las cosas que has enunciado. Bueno, muy lindo. Muy linda la charla. Creo que yo quería comentar algo de lo que escuché por ahí, que el estado, cuando lo oxidaron más a las partículas se nota que hay una diferencia, de si hierro 2 más o hierro 3 más, etc. Pero nada más que eso, digamos. Creo que lo que dijo Carlos es muy razonable y bueno, me parece muy lindo lo que están haciendo, lo que estamos haciendo de alguna manera. Y les agradezco a todos la participación. Gerardo, una excelente charla. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Y ahí la tenés a Mariana para preguntarle, que ella es la experta en esto. Yo lo que dije puede ser toda la tontería. Bueno, y muchas gracias por invitarme. Siempre es muy agradable
volver a estar con la gente de allá.